Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos otra vez a Más allá de la conciencia. Volvemos con el tema de las ECMs. En realidad todas las ECMs son idénticas, son iguales. Y es igual la edad. Es lo que le pasó a Juanma Patiño. Hola, Juanma. Muy buenas, ¿cómo estás? ¿qué tal? Bien. Primero de todo, gracias por estar y gracias por compartir lo que vamos a compartir, porque creo que son temas que se tienen que difundir y hacer que la gente comience más o menos a sentir y a pensar, ¿no? Pues sí, gracias primero por invitarme, la verdad. Para mí es un honor tenerte y vamos a, pues bueno, primero de todo que estés relajado, disfrútalo, es tu momento y el momento de la gente que nos va a escuchar o incluso vernos, ¿no? Bueno, comenzamos, pero antes de profundizar un poco más, Juanma, tú esto te pasó de muy pequeño. Sí, me pasó con la edad de 12 años. Es súper curioso, ¿no? Que una edad tan joven, ¿no? Que te ocurriera, Un niño, sí. un niño, en la actualidad, pues lo tengas tan vigente. Bueno, es que siempre digo lo mismo, ¿no? Porque hay mucha gente que cuando uno comenta todo esto, según Sí. en qué escenario lo comentas, Sí. pues siempre te dicen, hombre, ¿y tú cómo te puedes acordar de eso con los años que hace, ¿no? Ya pasan más de 40. Y digo, bueno, no, es que no tengo que recordar nada, es que nunca se ha olvidado, eso siempre ha estado ahí, cada día de mi vida, ¿no? De una forma o de otra siempre ha estado presente. No es un sueño, Y sigue ¿no? presente. No es un sueño, ¿no? Porque los sueños son una cosa que No, son no, muy no, puntuales, es una vivencia muy real, ¿no? Luego cuando empecemos a profundizar un poquito más en la ECM, saldrá, bueno, te haré la comparativa del sueño, ¿no? Porque como yo también estuve, consecuencia de la enfermedad, que fue una meningitis, y estuve en coma 9 días, pues también la gente me decía, bueno, pues si estuviste como dormido y tal, eso lo podrías haber soñado. Digo, no. Es que además cuando vuelves, Sí. lo que te parece un sueño es Sí. esta vida. Esta vida es el sueño. Aquello es la realidad. Wow. Aquello que viví era la realidad. Eso me queda también meridiano. ¿Realidad? ¿Estamos hablando de una realidad extrema? Bueno, yo creo que simplemente es la realidad. O sea, cuando tú tienes esa vivencia y estás, no sé cómo llamarlo, en ese plano, en esa expansión de conciencia, no lo sé, pero te queda claro que es la realidad. ¿Una realidad más real que esta? Sí, por supuesto. Esto es como un poco, uno lo interpreta como una experiencia, una excursión, ¿no? Una aventura para el alma. Nos toca hacer esta aventura aquí, encarnados en cuerpos como somos, seres humanos. Vasijas, ¿no? Yo lo llamo vasijas, Sí, ¿no? y en esta escuela que es el planeta azul, la Tierra. Comenzamos a profundizar, si te parece bien. Bueno, llegamos a la edad de 9 años, ¿no? ¿Y qué pasó? A los 12 años. Ay, perdón, 12 años. ¿Y qué pasó? Bueno, pues pasó lo siguiente. A ver, lo he contado muchas veces, a veces se puede dar uno la impresión de que, lógicamente me repito, porque ni añado ni quito, ¿no? Y para el que me escuche por primera vez, pues será novedoso, para el que ya me ha escuchado, como yo mismo me escucho, Sí. pues es un poco repetitivo. Pero son diferentes detalles, ¿no? Sí. Aunque sean igual, ¿no? Algo diferente explicarás. Sí, también siempre surge alguna cosa, alguna reflexión, ¿no? Cuando estás con un interlocutor nuevo y tal, pues entonces pueden surgir otras cosas. Pero bueno, lo más, digamos, lo básico, puntual, que a mí me sucede es que, era en el año 81, a mitad de enero del año 81, pues yo contaba eso con 12 años. 2 meses después cumpliría 13. Vuelvo de la escuela, como cada día, normal y corriente. Era por la tarde, bueno, pues llego a mi casa y como la rutina que tenía, ¿no? Era coger, merendar y ponerme a hacer los deberes escolares. Yo no había tenido ningún síntoma de ninguna molestia durante todo el día. Estuve tranquilamente bien en mi clase, en el colegio. Y luego cuando ya estoy merendando y tal, me pongo a hacer mis deberes escolares, cuando yo me empiezo a encontrar mal. Bueno, pues los síntomas como de una gripe común, o sea, lo típico, dolor corporal, los huesos, ¿no? Un poco de dolor de cabeza. Bueno, pues eso, los síntomas de una gripe o un catarro severo. Como también me había subido un poquito la fiebre y tal, mi madre pues cogió y llamó al médico.
Como ya en aquella época mis padres, pues los dos obreros, pero pagaban su mutua a los pobres para que estuvieran muy bien atendidos, pues llamaron al médico, acudió a casa y tal, y lógicamente eso me examinó y dijo que era una gripe. Además en aquel tiempo, que era en invierno, pues era muy normal y muy más común, ¿no? El médico, pues eso, póngale paños de agua fría en la frente, las muñecas, para apaciguar un poco el tema de la fiebre. Bueno, pues esa tarde ya noche, pues mi madre, pues bueno, anduvo entre su habitación y la mía, controlándome que yo estuviera bien, que eso. Pues la cosa no mejoraba, los síntomas. Al día siguiente, por la mañana, yo me di cuenta, yo de chaval era pues bastante pecoso, pero me noto en los brazos unas pintitas parecidas a las pecas, pero que las podía diferenciar. Y mi madre, cuando yo le aviso y todo eso, pues también se alertó un poco, volvió a llamar al médico, el médico al rato acude y él dijo que podía haber sido una reacción alérgica al medicamento. Yo nunca he tenido ninguna alergia a ningún medicamento hasta ahora. Y bueno, total, que el médico, pues, oye, que si veis que la fiebre pues no merma y tal, pues luego a la tarde lo lleváis al hospital, en este caso sería el hospital de Belviche, que era, yo me he criado en la localidad de San Boi. Total, que mi madre decide, antes de que llegara la cosa a más, pues llevarme de urgencias al hospital de Belviche, porque la fiebre no remitía, incluso iba subiendo y el dolor de cabeza también era cada vez más acusado. Vamos al hospital de Belviche con un tío mío, que era el que estaba disponible y vivía muy cerca de nosotros, porque mi padre se encontraba en la fábrica y entonces no habían móviles para llamar y, oye, que está el niño malo. Pues llamó a mi tío. Y los tres pues nos fuimos para el hospital de Belviche. Llegamos allí y llegamos a la puerta del pasillo de urgencias, en el coche un SEAT 600 de mi tío. Llegamos ahí y salía un celador con una... Yo no sé decirte si mi madre o pegó un grito, llamó o lo que fuera, pero total, que salía un celador con una silla de ruedas y a mí me sientan en ella. Y ya cuando el celador me va llevando hacia adentro, en la puerta de urgencias, en la misma puerta del recinto de urgencias, yo ahí ya tengo una experiencia. Una experiencia que entonces yo no sabía cómo llamarla. Luego le he podido poner nombre, ¿no? Una experiencia extracorpórea. ¿Por qué digo esto? Porque en ese momento yo no sé si perdí el conocimiento. Cuando yo estaba en la puerta de urgencias sentado en aquella silla de ruedas, pierdo conocimiento o entro directamente en coma, no lo sé. Pero el caso es que yo me podía ver a mí mismo como si yo fuera una lámpara pegada al techo, ¿sabes? Estaba viendo, coño, me veía a mí, veía todo lo que pasaba, todo el escenario que había todo alrededor, pues eso con unos ojos que no eran mis ojos físicos. Pero yo me sentía yo, o sea, que es que era algo extraño, pero que tampoco me sorprendía, ¿no? Era como algo, pues, jolín, Juanma, que soy yo, está viendo lo que está viendo, pero me extraña que no tengo ningún apego, no siento nada porque veo mi cuerpo en la silla y es como si yo hubiera dejado pues esta camisa, ¿no? Hoy me ha hecho la utilidad que ha tenido que hacerme y por la noche me la quito, la dejo en la silla y se acabó, ¿no? No hay mayor apego. Pues me pasó igual con mi cuerpo. Y bueno, eso fue digamos que la primera experiencia así extraordinaria, ¿no? La diferencia es que yo me encontraba bien. Yo llegué con unos síntomas muy acusados, ¿no? Que luego allí en Belviche fue cuando ya ellos dictaminaron, me examinaron y tal, y se trataba de una meningitis. Ojo, Que además se había complicado, pues no era, según decía el médico luego en los informes, a mi madre y a mi padre, que en principio no era de las meningitis más graves, pero se había complicado. Total, que a mis padres le dan la mala noticia de que muy probablemente yo no saliera de ahí. Yo, como digo, desde ese estado, yo digo vaporoso, yo me encontraba perfectamente bien y me seguía sintiendo yo, ¿no? Pero de una forma, como en aquel entonces era un niño, yo siempre hago la comparativa de que me sentía como un superhéroe, ¿sabes? Como que cualquier cosa que yo me propusiese lo podría realizar, en plan, pues eso, superhéroe. Y luego otro detalle muy curioso, que también lo cuento siempre,
es que estando yo, porque yo era testigo y observador de todo lo que ocurría a mi alrededor, ¿no? Pero fíjate que hubo un momento que pienso en mi tío, porque mi tío no está allí, pero pienso en él y lo estoy viendo. Y estoy viendo cómo hace la acción de aparcar el coche en el parking del hospital, que era en otro sitio, y con los ojos físicos era imposible verlo. Pero yo estaba viéndolo a la vez. Estaba viendo todos esos escenarios a la vez. Es curioso, ¿eh? Porque todas las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, con el pensamiento, dicen que se pueden autotrasladar. Es decir, si en ese momento tú pensabas con tu tío, ¿no? Automáticamente te trasladabas en ese instante, ¿no? Exactamente. Yo, como he dicho, pues eso, pensé en mi tío, ¿dónde está mi tío? Y ¡pum! Y automáticamente estaba allí delante de él. O sea, lo estaba observando, ¿no? No es que me viera yo a mí mismo observando, sino que yo era testigo de lo que estaba ocurriendo, como el que observa desde un balcón, ¿no? Pues igual. Y lo estaba viendo todo. Estaba viendo, a veces tampoco lo he comentado, ¿no? De detalles de, por ejemplo, notar el nerviosismo, ¿no? de mi familiar, ¿no? De mi tío, cuando está aparcando, ¿no? La preocupación de qué estará pasando con su sobrino, ¿no? Todas esas percepciones las tenía, igual que mi madre, ¿no? Cuando a mí me van llevando con la silla de ruedas hacia adentro los sanitarios y mi madre detrás, pues todo eso lo vas percibiendo, ¿no? Lo vas sintiendo, es curioso, es como un grado de empatía bestial. Multiplicado por... Podías sentir, un ejemplo, ¿no? Si estaba nerviosa, tú podías sentir el nerviosismo, sí. O si estaba preocupada, podías sentir la preocupación que podía tener en ese instante. Sí. Ahora, bueno, contaré cuando, por ejemplo, puntos muy concretos, sí. ¿No? De esa experiencia, pues lo que tú estás hablando ahora, ¿no? Sentir lo que sentían los demás. Seguidamente, de toda esta experiencia extracorpórea, el superhéroe, ¿no? El superhéroe, sin capa, pero tampoco me hacía falta. Hay gente que cuando cuenta su experiencia, su experiencia cercana a la muerte, ¿no? Cuando hablan de ese túnel que pasan, que ven una luz al final de él, que les llama poderosamente la atención y van hacia allá. Yo lo del túnel no lo recuerdo, ¿eh? O sea, yo no te puedo decir si pasé o no pasé, si pasé no lo recuerdo. Lo que sí que es verdad que yo lo que recuerdo muy nítidamente es que después de la experiencia extracorpórea, yo paso, que esa experiencia extracorpórea, como he dicho antes, es en el plano terrenal. O sea, yo lo que veía es lo que estaba ocurriendo aquí. En el lugar, o donde la mente me hacía la pregunta qué estará ocurriendo con mi tío, por ejemplo, y yo lo estaba viendo también. Pero era en un plano terrenal. Luego, seguidamente, yo paso a otro sitio, a otro lugar, a otro plano, a otro, no sé cómo llamarlo. No era aquí. Ya no era terrenal. Ya la cosa estaba cambiando. Ya no era terrenal. Yo me encuentro, bueno, siempre tengo que poner hincapié al contar de que, cuando voy a contar esta experiencia, de que yo desde que tengo uso de razón he sido un amante de la naturaleza, desde siempre, de pequeñito. Yo me escapaba solo a la montaña y me iba solo y disfrutaba. Bueno, es que había una unión. Donde yo me encontraba verdaderamente a gusto y me sentía yo mismo, ¿no? Bueno, pues en este lugar donde yo aparezco, en esta dimensión o en este plano, como queramos llamarlo, es un lugar con una naturaleza exuberante, maravillosa. Es decir, que yo soy daltónico. Bueno, yo allí veía colores que yo ya aquí no los he visto, pero, o sea, había unos jardines. Yo siempre digo jardines por intentar describir una expansión de terreno, ¿no? Con una variedad de flores y de plantas, sobre todo de flores, muy diversas, como muy ordenadas, como desordenadamente ordenadas, ¿no? Maravillosas, con unos colores muy vivos, muy latentes, con vida propia. Unos colores, como describirlo mejor. Suele pasar, todas las personas dicen lo mismo. Y los árboles majestuosos, bueno, todo aquello era, bueno, pues lo que los religiosos llaman el paraíso, ¿no? Pues para mí, por ponerle una etiqueta, sería eso. Y en aquel lugar donde yo me encontraba, sentía que yo yo no estaba como un mero observador, ¿no? Como cuando andamos, que nos vamos de excursión y estamos observando un paisaje, hostia, qué bonito, que no sé qué, no sé cuánto. Aparte de eso,
era más profundo, era como que tú estabas integrado con eso, con ese paisaje, tú eras Formabas parte de ello. Vale. Exactamente, eras una cosa más de lo que había allí, con la misma importancia, ¿eh? La misma importancia que tuviera esa flor que la tuviera yo. O sea, no sé cómo explicarlo, pero algo así, ¿no? Y en aquel lugar donde yo estaba, yo veía delante, enfrente mío, en ese prado, había un grupo de niños de diversas edades, de no sé cómo es, de 2, 3 añitos hasta mi edad, ¿no? Y esos críos, que habían bastantes, estaban todos acompañados por gente adulta, pero curiosamente toda la gente adulta que había ahí era joven, gente joven. Estaban, por hacernos una idea, como, no sé, ¿no? Como cuando en un colegio van a hacer una excursión al campo y lo llevan a un sitio precioso en el Pirineo y todos los niños están ahí a su libre albedrío, pero controlados por sus tutores, sus maestros, pues algo así, ¿no? Eso es lo que estaba sucediendo allí. Y yo tenía una imperiosa necesidad de formar parte de ellos, de incorporarme con de ir ellos. ahí a jugar o de estar con ellos. De estar con ellos, sin haber una frontera visible, una barrera visible, pero había algo que me lo impedía. Yo me comuniqué con ellos y ellos se comunicaban conmigo sin verbalizar nada, era todo como... Y tampoco la palabra es telepatía, ¿eh? Era como a través del pensamiento, ¿no? Y ellos me decían que no podía estar ahí. Y yo, por mucho ímpetu que tenía yo de estar allí, algo me lo impedía. Lo que corre a continuación, que es cuando para mí es la parte más significativa, ¿no? Hay una luz blanca, yo no sé si voy hacia ella, si la luz viene hacia mí, pero hay un momento que esa luz me envuelve, yo estoy dentro de esa luz, es como un abrazo, ¿no? Bueno, ahí sientes un amor increíble, inimaginable, ¿no? Para cualquier persona, por mucho que lo expliquemos, es muy difícil de poderlo transmitir tal como es, ¿no? Pero, yo qué sé, ahí te hace la pregunta de cómo puede haber algo o alguien que te quiera tanto, ¿no? Y siempre digo lo mismo, todos hemos tenido madre, ¿no? O tenemos madre, y ese amor es incondicional. Bueno, pues ese amor que decimos incondicional de nuestras madres no es tal así de incondicional. Cuando tú tienes esa experiencia de ese amor, de que esa luz blanca que es muy brillante, que te envuelve, pero que no te deslumbra y que te acoge con eso que es realmente el verdadero amor, incondicional. En ese momento te sientes como en tu verdadero hogar, que has regresado a casa donde tú realmente perteneces. Todo eso lo sientes con una profundidad impresionante, con una profundidad que no da debate ninguno. O sea, es que queda... Es muy difícil. Bueno, describirlo es imposible con claro, nuestro tú vocabulario. ahora mismo lo estás viviendo como si fuese estuviese pasando ayer. Y ayer incluso las emociones que puedes, ¿no? Que en ese momento puedes abarcar, las estás volviendo a recuperar, ¿no? Me cuesta mucho cuando cuento esto intentar controlar la emoción, porque en muchas ocasiones pues desmesuradamente me emociono. Vale, tampoco se trata de... Pero que... Es que cuando uno te pregunta o alguien te pregunta, bueno, ¿y ese amor? Yo qué sé, siempre digo lo mismo, ¿no? Yo soy padre de 2 hijos, yo le daría mi vida por ellos, vamos, es que no hay amor más grande, ¿no? Pero es que no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver, es que ese amor, aunque suena un tópico, es que es real, no es de este mundo. Es un amor, pero curiosamente es al que pertenecemos, de lo que estamos hechos. Tú fíjate, ¿no? Otra cosa que lo recuerdes, ¿no? Todo eso lo sientes como algo, o sea, totalmente meridiano, o sea, claro, es así. Tú eres ese amor, eso lo eres tú y has regresado a casa, ¿no? Eso es otra de las cosas que a mí me dejó con ese impacto
tan maravilloso de sentirme en mi casa, en mi hogar, donde yo pertenecía. Bueno, genial. Seguimos sintiendo el abrazo ese de la luz. Sí, bueno, pues estando en ese momento tan maravilloso, he de decir, bueno, contaré que, bueno, que en esa luz aparece una figura para mí importantísima, que era mi abuelo materno. Bueno, pues mi abuelo aparece allí. Mi abuelo había fallecido 5 años antes. ¿Te había conocido de pequeñito, seguramente? Sí, habíamos tenido un vínculo muy estrecho, además. Bueno, pues eso, a mi abuelo, como todos los nietos a sus abuelos, pues lo quería mucho. Y mi abuelo es el que vino a recibirme, por decirlo de alguna forma, y yo le decía, abuelo, lléveme ahí, ¿no? Yo quería ir a ese lugar con esos niños. Y mi abuelo me decía que yo no podía estar ahí. No me decía allí, me decía, aquí no puedes estar, no te puedes quedar aquí. Tienes que volver. Yo me llamo Juanma, como bien me has presentado, pero mi abuelo nunca me llamaba por mi nombre verdadero. Me decía que me llamaba Ciriaco, porque decía que yo era igual que su abuelo. Total, que él siempre me llamaba Ciriaco. Y en este lugar, pues igual, seguía llamándome así. Ciriaco, no te puedes quedar. Ojo, esos son pequeños detalles que bueno, la gente que te conoces te llama como Juanma, ¿no? Pero, sí, todo el mundo. El pero claro, único que me llamaba así era mi abuelo. Claro, es algo que te afirma, ¿no?, que el que estaba allí era tu abuelo porque era el único. Bueno, ¿no? y que yo no tenía ninguna duda, es que era mi abuelo. Además se presentó tal como yo lo vi la última vez. O sea, con la misma ropa que yo la vi, o sea, como yo lo tenía familiarizado, ¿no? Como era él, así se me presentó. Y bueno, contundente, yo no quería quedarme, o sea, yo no quería hacerle caso, yo quería quedarme allí. Poco guerrero. Sí, hubo ahí un poquillo de rifirrafe, lo que pasa que, claro, piensa que para un niño, y más en aquella época, la figura paterna o la de tus mayores, ¿no? Fuera del rol que tuviera, siempre era como... Ojo, soy el mayor, sí, vas a hacer... Y bueno, como la buena educación que uno tenía, pues había que hacerle caso a los mayores, ¿no? Pues después del debate que yo, abuelo, me quiero quedar y qué tal, tú fíjate, una cosa curiosa, que es lo que hablábamos al principio de la conversación, de sentir lo que sentían las demás. Yo era consciente del dolor de mis padres. Mis padres, cuando estoy yo ingresado allí, porque luego me tiré 9 días en coma, ¿no?, hasta que despierto y tal, todas las notificaciones, todos los partes que le estaban dando los médicos a mis padres no eran nefastos, eran totalmente, bueno, me habían desahuciado. Pues la impotencia, la amargura, el dolor y la tristeza que sentían mis padres, yo la podía sentir. Pero date cuenta de una cosa, o sea, yo lo sentía sin sentir pena, al contrario, yo a todas yo quería permanecer allí. Yo había vuelto a casa, ¿no? Yo quería estar allí. Pero entendía, por otra parte, es como si nuestra capacidad de entendimiento, de raciocinio, se multiplicara por 1.000.000. Porque yo era consciente de todo eso, fíjate, ¿no?, que mis padres estaban sufriendo, pero yo lo entendía que era como tenía que ser. Que todo estaba bien, que todo estaba sucediendo como tenía que suceder. Ojo. O sea, tú fíjate, ¿no? Esa expansión de conciencia, que luego cuando yo regreso vuelvo a ser el mismo torpe de siempre. Pero en ese momento tenía esa capacidad de entenderlo todo y que simplemente... ¿Lo aceptabas? Todo estaba bien, todo tenía... Pues si tiene que ser así, ya sí, está. sí, o sea, entiendes que si alguien tiene que pasar por un trance doloroso, pues ha de pasarlo para su crecimiento espiritual, su evolución como ser, ¿no? Eso te queda también muy claro. Entonces, ¿tú crees que las cosas están ya muy marcadas en esta vida? Yo creo que venimos con un propósito y como un librito, ¿no? Con una guía, ¿no? Sí. Con un mapa. Cada uno tenemos el nuestro. Y es la ruta que tenemos que seguir, algo así. También tenemos... o sea, gozamos del libre albedrío. Sí, que en teoría puedes elegir, ¿no?, el camino que tú quieras, ¿no? O más corto o más largo, pero seguramente
tendrás que llegar al punto B, es igual como llegues, ¿no? Pero puedes elegir cómo quieras caminar, pero al final tendrás que llegar al punto B. Sí, eso te queda claro, ¿no? Que todo lo que ocurre, ¿no? Eso fue una lección, ¿no? Entiendes de que todo lo que ocurre está bien, por muy... ¿Cómo puede estar bien esto, no? Con tantas cosas fastidiosas que nos pasan en la vida, claro. Pues son necesarias. Claro, seguramente, a vivir con una mentalidad tan limitada... Yo así lo veo, ¿eh? O sea, sí, no quiero imponer nada. No, pero es que mucha gente también dice lo mismo, ¿eh? Dice lo mismo, ¿no? Vivimos en una mentalidad tan limitada, tan corta, suena mal, ¿no? Pero tan... Llegas a esa conclusión de que somos seres ilimitados. En un cuerpo muy limitado y en una... Cuando le damos tanta importancia a ese ego, cuando lo alimentamos tanto, ¿sí? Lo demás, lo verdadero, lo esencial, se nos va olvidando. Lo dejamos aparcado. Porque saberlo sabemos, ¿eh? En esencia ya lo sabemos, pero cuando manda más el ego, ¿no? Sí. Pues eso se queda un poquito como, hostia, no me acuerdo, ¿no? Bueno, entonces llegamos al punto que tú podías sentir el dolor de tu madre en ese momento cuando le daba las noticias, ¿no? El médico decía, bueno, señora, que la cosa se está complicando, váyase planteándose que puede ser que su hijo no despierte nunca, ¿no? Así es. Además también le dijeron que, bueno, que en el hipotético caso que yo despertase, pues muy probablemente quedara con unas secuelas muy severas físicas y psíquicas. Volviendo a lo de mi abuelo, sí. Yo hago caso a mi abuelo y me encuentro en la camilla del hospital. No sé decirte el momento en que desperté, cómo fue, pero yo estoy allí. Aquello se había quedado atrás, pero integrado en mi ser. Eso dejó una impronta en mí. ¿No te acuerdas si accediste dentro del cuerpo? Solamente te acuerdas que tu abuelo te dijo... Eso fue lo último. Que ya es Eso último que recuerdo de esa experiencia. Tienes que volver, Ciriaco, no te puedes quedar aquí. En ese momento, bueno, debí volver. Despiertas a que estás, bueno, seguramente con un montón de cables, ¿no? Un montón de tubos, ¿no? La sensación tendría que ser bastante angustiosa, ¿eh? Sí, pero fíjate que yo creo que esos momentos, que seguramente que fueron así angustiosos físicamente, no tengo ningún recuerdo de eso. O sea, de hecho, de todo el periodo de enfermedad, excepto cuando regreso de la escuela, que me empiezo a encontrar mal, como un resfriado o una gripe común, no tengo ningún recuerdo negativo, fíjate, ¿eh? De físico. O sea, no sufrí nada, no sufrí nada. Ni dolor, ni nada, solamente nada, despertaste. Y luego es verdad que tuve una recuperación muy rápida y sí, bueno, no me quedó ninguna secuela, ¿no? ¿Y los médicos qué decían? Claro. Los médicos, yo me acuerdo perfectamente que le decía a mi madre, dice, ha sido un milagro. O sea, algo ha pasado para que su hijo... Dice, ha sido un milagro, porque esto no es común. Me recuperé perfectamente, en un tiempo récord y sin ningún tipo de secuela. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, exacto. Genial. Ya han pasado unos cuantos. Despertamos en ese momento, te ves en la cama, ¿no? ¿Hay algún momento que le preguntas a tu tío o a tu madre, oye, Tito, que te he visto aparcar ahí en el parking? No, bueno, sí que es verdad. De esa parte que es la experiencia extracorpórea, ¿sí? No comento nada. Porque yo estaba, claro, cuando estoy ya despierto del coma y tal, yo me encuentro en la UCI, que aquello ahí en Belvicho, que haya estado, pues, bueno, como en todos los hospitales, es un sitio aislado, y en la puerta que daba a la UCI donde yo estaba, había una ventanita, que es por donde los familiares se podían asomar, ¿no? Vale, sí. La primera persona que veo del ámbito familiar es a mi madre. Nos comunicábamos por un interfono que había en la puerta. Bueno, yo lo escuchaba y ella me escuchaba a mí. Yo le digo a mi madre, con toda la ilusión de un niño, que había visto al abuelo, que había estado con el abuelo. ¡Uah! Sí, pero como, ¿sabes? Con la inocencia de un chaval, Bueno, pues porque no es que mamá he soñado con el abuelo, no. Lo he visto mamá real. está con el abuelo.
¿Qué pasa? Que mi madre en ese momento, la pobre, pues como la mayoría de la gente diría, uy, es que has estado muy malito, lo habrás soñado, Y tú no. que no, mamá, que no, que he estado con él, que tal. Bueno, estas cosas me ocurrieron con mis mayores, ¿no? En repetidas ocasiones. Llega un momento que yo eso ya me lo callo. Bueno, ha formado parte en ese momento de tu vida, ¿no? Y la vida comienza a seguir adelante, ¿no? Sí, lo que pasa es que como cuando tú cuentas eso y te están diciendo por un lado o por otro, porque cuando te pasa de adulto, bueno, también puedes tomar la decisión de no contarlo nada, porque ya tienes, una persona adulta ya tiene otro badaje, ¿no? Cuando eres un niño eres más inocente y tú, no sé, yo siempre me he considerado una persona muy, muy pasional, ¿no? Entonces enseguida quieres, y más de niño, bueno, pues llega el momento que ya te empiezas a sentir un poco un bicho raro, entonces dice, algo está pasando aquí que no cuadra con lo que ellos piensan, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, bueno, pero eso sí, la primera persona es a mi madre. Y mi madre que te dice, no, que lo habrás soñado, que estaba muy malito y tal. Claro, comienza la duda, ¿eh? Sí, o sea, dentro de que no tienes duda de lo que Ya, has vivido, te hacen que madre tu cabeza, piensa, bueno, mi tu cabeza madre- empieza a intentar buscar una explicación. Que supla, ¿no? Sí, pero es que... Esa vivencia, pero veías que no... Entonces, bueno, yo qué sé, decido ya no contarlo, porque es que, bueno, también me pasó que cuando ya estoy despierto yo tuve alguna experiencia más, ¿no? Que eso ya no sé decirlo si es, pues, algo como astral no sé, o también extracorpórea, tampoco, es que no lo sé Podría porque... ser. Porque eso, pero eso me pasa, fíjate, consciente, ¿eh? O sea, yo ya cuando estoy despierto del coma y tal y cual... Tienes la facilidad de salir. Hubo dos ocasiones muy significativas, hubo alguna experiencia más, pero dos muy significativas. Una de ellas es que yo de pronto estoy, estando en la UCI, pero estoy presente en la cafetería del hospital de Belviche y estoy viendo a dos de las enfermeras que siempre entraban juntas a mi habitación a hacer sus cosas, su trabajo. Y las veo en la cafetería y yo estoy allí, pero a mí no me ven. Claro. Y yo estoy viendo lo que están haciendo y tal, igual. Luego a ellas, cuando van para allá, el comentario fue, oye, llevarme con vosotras mañana, llevarme con vosotras allí, que, a la cafetería, que quiero estar allí, que me da el sol, que no sé qué, ¿no? Y se quedan como diciendo, este niño. Esto que me está contando, ¿cómo Claro, puede ser? pero fíjate que yo les estaba diciendo, les estaba dando los detalles de lo que estaban haciendo. Yo me acuerdo perfectamente que había una apoyada así en la puerta, fumándose un cigarro, la otra tomándose un café. Sí. Estabais ahí, tú estabas haciendo esto, tú estabas tomando tu café. Claro, pero no te hacen caso, tío. Es que no... Ese es el problema, que... No te lo reconocen. Oye, pues sí, es verdad, ¿no? No, Queda el silencio. es como darte una palmadita a la espalda y decir, venga, chaval. Y bueno, pero sabes que es verdad. sí, bueno, pues eso fue el último comentario que yo compartí, o sea, la última experiencia que yo compartí. No hice ningún comentario más a ninguno de mis mayores. Y tuve otra experiencia más, que eso sí que ya me lo guardé para mí, ya no lo compartí hasta años después, ¿no? Sí. Lógicamente, luego ya sí que compartí todo esto. Sí. Pero fue muy bonito, ¿no? Porque fíjate que un hospital para nadie es un sitio Agradable. agradable, Para nada. pero bueno, gracias a los hospitales pues seguimos viviendo, ¿no? Yo estaba ahí metido en aquella habitación del hospital, en aquella UCI, y yo anhelaba mucho, ¿no? Mis excursiones al campo, que yo siempre hacía de toda la vida. De menos me iba, salir. siempre que podía me iba a la montaña. Pues hubo otro día que de pronto todo ese entorno que yo tenía de hospitalario, o sea, del hospital pasa a ser, me encuentro dentro de un bosque que para mí era familiar, que yo conocía. Pues yo me encontraba ahí y podía percibirlo todo, como cuando... ¿Todo es todo? Todo Porque, es todo. Claro, todo es... Se puede decir que podías sentir el viento, podías sentir Todo, las hojas, todo. ruidos... El aroma, todo. Cuando... Es difícil que me expliques eso, pero mira, claro... cuando una persona, por ejemplo, no sé, ¿no? Cuando, yo qué sé, el que le gusta el arte pictórico, ¿no? Igual, Sí. vas a ver un cuadro, ¿no? Y tú buscas el detalle, ¿no?
estás siendo en ese momento presente del detalle que se plasmó ahí en ese cuadro. Bueno, pues estar ahí, para mí, un amante de la naturaleza, pues era, o sea, percibía cualquier cosa que igual podía pasar desapercibida en un entorno normal y corriente, ¿no? A veces cuando andamos por ahí, ¿no? Vamos a dar una vuelta a la montaña, pero nuestra mente está en otro sitio, ¿verdad? Eso es muy habitual en nosotros. Bueno, pues ahí estabas allí. Eras consciente de todo, De formabas todo. parte constante de Si hubiera de pasado todo. una hormiga delante de mí, La habrías, yo la hubiera visto. bueno, Y con resumiendo, que estarías conectado, es decir, en ese estado estás conectado con todo. con todo. Y para mí eso fue un regalazo, yo lo llamo que aquello fue un regalazo, ¿no? Porque fíjate, ¿no? Un niño ahí siempre mirando las paredes, esto, lo otro, y en ese momento tú te encuentras en un entorno al que tú, pues bueno, le tienes mucho cariño, pues eso para mí fue un regalo. Pero eso ya no lo cuento, ¿eh? O sea, eso ya me lo quedé para mí, porque me di cuenta de que no servía Ya, eso de gran no. cosa. Al contrario, me hacía como daño, ¿no? El contar y que no me... Te escuchasen, te creyeran, ¿no? Claro, me hacía como un Y más poco... a esa edad, Hasta me hacían crear dudas, ¿no? claro. Entonces, pues eso, ya no lo volví a contar hasta años después. Seguimos evolucionando, seguimos creciendo, siempre lo Sí. tienes ahí. Sí, bueno, luego el retorno, ya como he dicho antes, me recupero muy pronto, no, Sí. no tengo que permanecer mucho tiempo en el hospital y ya me dan el alta, yo felicísimo de volver a casa. Los médicos flipando, Sí, seguramente, puede ser. Y bueno, yo cuando llego a casa, tal y cual, pues como te he dicho, con muchas ganas de volver a mi colegio, bueno, de hacer Los mi vida, amigos, bueno, de hacer la vida normal y corriente, ¿no? Pero pasado un tiempo, cuando yo estoy en casa, yo entro en una especie de tristeza, de melancolía, de depresión, no sé cómo llamarlo, pero estuve bastante tiempo, bastantes meses, porque principalmente yo lo que añoraba era sentir lo que yo había sentido, Mucha que gente, ya no sentía. mucha gente le pasa, quieren el recuerdo, quieren volver a recordar esos Yo, momentos. fíjate que siendo un chaval, bueno, mis padres, como cualquier familia, pues sabían sus historias, ¿no? Podían haber sus discusiones, tal y cual. Cuando ocurría eso, yo entraba en como una tristeza más profunda, como diciendo, me daba pena de que no entendieran, ¿no? Que, no sé, que nuestro tiempo es muy valioso, muy preciado, y que lo estamos a veces malgastando, ¿no? Con tonterías, con banalidades, ¿no? Pues entonces todo eso me llevaba a añorar todo aquel sentimiento, esa emoción y ese sentimiento de amor tan profundo, ¿no? Porque sí que, si me he de decir lo más significativo para mí de la experiencia de mi ECM, es el amor. O sea, eso es lo más significativo, el amor. Que es un amor, como antes hemos dicho, que es un amor que ni lo puedes explicar. Que, bueno, puedes querer a tus hijos, ¿no? Pero ese amor no... Pero no tiene nada que ver. O sea, es que no tiene nada que ver. La felicidad, el sentir ese amor es tu plenitud, tu sentido de ser, de estar y que formas parte de todo, ¿no? Sí, sí, que no eres ni más ni menos que nadie, ni que nada. O sea, que todo está conectado, que todos formamos parte de un todo, ¿no? Y lo más importante, que me ha gustado mucho, que todo está bien. Todo. Entonces, bueno, pues... Tú puedes cambiar con tu libre albedrío y con tu criterio, Sí. puedes cambiar muchas cosas, pero que todo lo que sucede lo cambies o no lo cambies, porque si no lo cambias, es que no lo tienes que cambiar. Todo ocurre. Es que, claro, es que... Todo ocurre como tiene que ocurrir. Sí, a la milésima, a la micra. Todo. Y que nada pasa desapercibido, ¿eh? O sea, nada de lo que hacemos, hasta lo que nos parece más insignificante, todo tiene su consecuencia y todo tiene su registro. Eso queda como que registrado, ¿no? Como que todo lo que hacemos, nada pasa desapercibido. Toda su explicación y su lógica. Todo. Claro, su lógica ahora mental no cuesta mucho entender, ¿no? Tú y yo estamos hablando ahora, Sí. yo estoy relatando mi experiencia, Sí. tú te estás interesando Sí. por ella, yo puedo percibir a lo mejor ese grado de interés, Sí.
ni para ti ni para mí va a quedar eso En vano. ni en saco roto. O sea, eso se integra en tu ser, en tu mi alma, ¿vale? se queda ahí. Y eso forma parte de un aprendizaje, de una evolución o como queramos llamarlo. Cualquier detalle, cualquier cosa. Cualquier gesto, cualquier cosa. Que estemos aquí los que estamos, o sea, todo tiene un para qué. El problema es que no nos recordamos, ¿no? El problema es que muchas veces nos olvidamos ¿De quién somos, porque no? nos metemos en ese Uno bucle a veces de que esto tiene que ser así, pues lógicamente pues uno hay que pagar facturas, hay que hacer esto, pero como decía el maestro, lo del César al César y lo de Dios a Dios, ¿no? Pero que todo forma parte del todo, o sea, cualquier cosa. Cualquier comentario, todo. Y nada. ¿Alguna sensación de incomodidad, de juicio o algo? No tuviste. Por parte de... Cuando viviste en ese momento la experiencia, una sensación de juicio. No, claro, es que por eso lo decía, ¿no? Que vivimos en un momento de juicios, ¿no? Aquí en la Tierra, la gente... Etiquetas, es que tú, es que yo, has hecho esto, has provocado un dolor, has tal, ¿no? O eres malo, ¿no? La palabra malo, ¿no? Ahí no... A ver, que me perdonen los que son creyentes en religiones y tal, pero la religión hace mucho daño, ¿eh? El tema de los dogmas con que el infierno, vas a ir al infierno... Eso no... No. El amor ese que experimentas es tan grande que todo lo abarca. Todo lo abarca y todo lo puede. O sea, es que... Que está bien, donde claro, hay luz, donde hay luz no hay oscuridad. O sea... es que es así de sencillo. Qué bueno. Comenzamos y, bueno, te haces mayor. Vaya. Y esa cosa la tienes ahí dentro, ¿no? Es una que forma ya parte de tu vida, ¿no? Sí, claro. Formará parte siempre. Vas creciendo, siempre, claro, siempre, hasta el último momento de... Cuando me toque volver a casa definitivamente, que entonces... Que, por cierto, pues, estarás tranquilísimo, ¿no? Porque ya sabrás lo que hay. Espero que sí, claro. El miedo a la muerte... Está, ¿no? Eso te queda también, después de la experiencia, te queda claro de que la muerte como la entendemos o como esta sociedad occidental, que fíjate, no por otra parte, cuando queremos ocultar siempre a nuestros muertos, el tema de la muerte es un tabú, no lo vean, esto... Ya. Pues la muerte forma parte de la muerte física, que es, la que realmente es la muerte física, cuando tenemos que entregar el equipo, que esto se queda aquí porque pertenece a este mundo. Eso es real, pero no, sí, es que forma parte de esta vida, es que es un paso más de ella y necesaria para nuestra trascendencia, ¿no? Yo digo la muerte, pues es pasar volver a tu casa, es volver a donde perteneces. Es curioso. Es una puerta que se abre y entras. Claro, mucha gente también dice lo mismo, ¿no? Que cuando viven esa experiencia dicen lo mismo, es que yo voy a mi casa, voy a mi hogar. Es que, claro, sin ninguna duda. Y muchas veces lo he pensado, dice, bueno, vamos a ver cómo gestiono esto, ¿no? Volvemos a casa. Si volvemos a casa, ¿qué significa? Que antes de venir aquí hemos estado allí. Porque si no, no sabrías diferenciar qué es tu casa. Entonces, claro, es... Pues porque somos, somos mucho más de lo que vemos delante del espejo. No, eso para empezar. Entonces, lo que da vida, o sea, lo que da vida a este cuerpo, que es el alma, el espíritu, como queramos llamarlo, no es de este mundo, pertenece a ese otro lugar. Por eso cuando venimos aquí, venimos desde allí. Y cuando nos vamos de aquí, volvemos allí. O sea... Y a partir de ahí, pues bueno, como todos volveremos, estaremos con nuestros familiares, como todo el mundo dice, es un festín, ¿eh? En ese aspecto no tengo ninguna duda. Es un festín. Yo cuando la gente a veces que, pues lo típico, es normal que te digan, guau, pues yo esto no me lo creo, ¿no? Bueno, estás en tu derecho, pero yo siempre digo lo mismo, digo, creas o no creas, un día lo vas a descubrir. O sea, eso sí que es verdad. O sea, y no te voy a dar detalles. No, cada uno tiene su proceso y eso es respetable, sí. ¿No? Por eso digo que, bueno, yo hablo de mi verdad, de mi experiencia y de lo que a mí, bueno, me ha quedado
inmensamente... Bueno, me ha quedado claro. Estamos hablando de muchos años ya, ¿eh? Estamos hablando que tendrías 12 añitos. Ojo, que no es una cosa que hace un año que puedas tener todo el recuerdo aún muy reciente. Es que ha pasado muchos años y hoy en día sigues empapando ese... Sí, porque ese nunca se ha instante. ido, eso nunca se ha ido. Eso, como he dicho antes, eso deja una impronta en mí Bastante importante. tremenda. O sea, bueno, para mí el sentido de la vida. Gracias a eso yo he ido despejando a lo largo de mi vida muchas dudas existenciales que como ser humano me abordan, ¿no? Pero esa chispa aparece y me hace recordar de que si estoy aquí es porque tengo que estar y tengo que pasar según qué situaciones. Bueno, tenemos que... Son como unos exámenes. Es decir, tienes que pasar unos exámenes. Hemos venido a la escuela, ¿Sí o sí? hemos venido a la escuela y ya está. Genial. Seguimos en tu vida, ¿no? Vas creciendo y... Bueno, esa cosa la tienes ahí dentro. Esa cosa la tienes que compartir. Sí, bueno, yo... Claro, llega un momento que digo... guardar un secreto o una vivencia tantos años... Bueno, uno, claro, en ese periodo de chaval, de preadolescente, viene la Sí. adolescencia, esa juventud temprana, son cambios Muy sutiles. psicológicos muy bestias, porque no es lo mismo que pasen 7 años en una persona adulta que 7 años en un niño. Ojo, Tus cambios, cambia todo. Tu forma de pensar, tu forma de actuar... la percepción de todo, del tiempo, de todo de tu alrededor va cambiando. Es un proceso, lógicamente, de maduración, ¿no? Yo estoy, como he dicho antes, calladito, ya no digo nada, hasta que, bueno, la vida siempre te va a poner el lugar en el momento apropiado para que tú tengas que expresar lo que debes expresar, ¿no? En este caso esto, y compartirlo. Lo más importante es compartirlo. Bueno, yo conozco entonces, 7 años después, ya tengo 19, ya soy un jovenzuelo, ¿no? Y conozco a la que hoy es mi esposa, mi mujer, a Cristina. Bueno, como suele decir el refrán, Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Bueno, pues un día, cuando ya habíamos empezado a conocernos, Cristina y yo y tal, pues tuvimos una conversación un día de aquellas un poco paranormales, ¿no? Y entonces ella me cuenta que tuvo una experiencia con un abuelo suyo, pues una experiencia paranormal. Cuando ella me cuenta y me relata aquello, a mí aquello Es como decir, ojo, me abrió una puerta enorme y ahí es cuando algo me dice, compártelo, cuéntalo. Wow. Y yo se lo cuento a ella. Todo lo que está explicando aquí se lo cuento a ella y entonces yo veo que ella me cree, o sea, con toda naturalidad, ¿no? O sea, ella me cree. Para mí eso fue, joder, un momento fue liberador. una claro. liberación Claro, total. O sea, coño, o sea, perdón por la expresión, pero digo, ostras, ya hay, no sé, he Alguien que me encontrado... escucha y que me comprende. Sí, sí. Wow. A raíz de contárselo a ella y ver que no me trata de loco ni de nada de eso, digamos que empieza eso a tener su sentido. Su sentido, exactamente. ¿Por qué digo esto? Pues porque cuando luego en ámbitos más íntimos, ¿no? Entre amistades o familiares y tal, sobre todo cuando había habido algún fallecimiento, ¿no? Alguna muerte de algún ser querido, pues bueno, siempre en ese ámbito más íntimo, pues yo trataba de consolarlos contándoles mi experiencia, ¿no? Como que, lógicamente, hay que pasar por un duelo, eso, y es necesario, pero no mortificarse uno ni quedarse anclado en una depresión por la pérdida de un ser querido. Entonces yo les contaba mi experiencia y como que a mí me quedó muy claro de que realmente no morimos, simplemente nos marchamos de aquí. Entonces, eso fue increchendo. Ya lo iba, porque veía el efecto que causaba en la persona que estaba escuchándome de forma con el interés que preciso, ¿no? Yo veía el efecto que causaba en esa persona que era siempre
para bien, ¿no? Beneficioso, ¿no? Pues eso se fue ampliando, se ha ido ampliando, bueno, hasta... Es impresionante, es impresionante. Bueno, has dado ese toque, ¿no? de paz y de tranquilidad a esas personas, familiares o amigos. Bueno, que, ¿no? es uno de los sentidos que tiene esta experiencia. ¿No? De compartir. Es un regalo tan grande, tan enorme, que los regalos grandes y enormes no te los puedes quedar para ti, tienes que compartirlos, que es como realmente tiene el sentido del regalo, ¿no? El poderlo compartir. Qué guay. Porque, como he dicho antes, cuando tú te sientes que formas parte de un todo, ese regalo también es para todos, ¿no? Al fin y al cabo, Y aparte de que esto seguramente será como una cadena, ¿no? Claro. Porque claro, tú a tu familiar, amigo, le explicas la sensación que tú tuviste, la vivencia que tú tuviste, aparte que es bueno para la persona que lo recibe, porque dice, oye, a ver, me lo está diciendo Juanma, que no me va a engañar. Eso también son puntos, ¿no? Que tranquilizan mucho, ¿no? Pero también ese efecto dominó, es un efecto cadena, yo le llamo efecto cadena, ¿no? ¿Por qué? Porque tu experiencia se lo comentas a tu familiar, amigos o conocido, se tranquiliza, pero hay un pero, que esa experiencia que has recibido de ti, lo cuenta otra persona. Oye, pues mira, gracias a Juanma, no lo que estamos, ¿no? Las sincronicidades, ¿no? Gracias a Juanma, que falleció quien sea, me dijo esto y me ha ayudado mucho, ¿no? Has hecho un efecto cadena que actualmente lo estás haciendo, ¿no? Compartiendo esta charla y todo. Bueno, ¿no? es que si no, no tendría sentido. Tampoco creo que tuviera sentido, porque tampoco creo que se desarrolle en plenitud el sentido de la experiencia si tú no la compartes. Es como, por ejemplo, tú, que te mueves en el ámbito sanitario. Tú has estudiado, tú te has formado, y tu formación, tu experiencia de esa formación está haciendo la labor de ayudar a los demás. Pues es algo así. Bueno, a partir... Ni es más importante mi experiencia que la tuya. Son iguales. Son experiencias. Son experiencias, pero que al final son... A lo mejor yo a veces pienso que cuando tenemos los que hemos tenido esta experiencia cercana a la muerte, Sí. somos a lo mejor personas un poco más cazurras, porque necesitamos un toque de atención un poco para... ¡Ey! Ojo, que esto es así. recuérdalo, ¿no? Es un toque de... Y hay gente, o sea, que para vivir esa experiencia de amor absoluto, incondicional, no necesita la vía de la experiencia cercana a la muerte. Lo puede encontrar por otras vías, eso Genial. lo tengo Clarísimo. más que seguro y claro, ¿no? Clarísimo. Pero bueno, Qué bueno. a mí me tocó esa experiencia y estoy muy agradecido, eso está... La volverías a pasar, seguramente. Bueno, es que... Es decir, que ahora mismo vuelves a casa y dices, mira, Juanma, has hecho unos cuantos fallos que no hay, pero tienes que volver a repetir todo lo que incluso pasario. Pues sí, donde tengo que firmar, ¿no? Es que todo lo que tenga que suceder, ha de suceder. Eso Entonces, también. entonces la gran respuesta, ¿no? O la gran pregunta, ¿por qué preocuparse de las cosas? Pues igualmente iban a pasar, ¿no? Exactamente. Entonces es cuando coges conciencia, ¿no? De el aquí y la ahora, ¿no? Exactamente, o sea, no, es que todo es mucho más sencillo de lo que pensamos. Todo es más sencillo, de hecho es muy sencillo. Si nos dejáramos llevar por lo que realmente somos, nuestro interior, lo que somos en esencia, que somos amor, si nos dejáramos llevar solamente, tú fíjate, el mundo sería maravilloso, ¿no? Sí, pero... No habrían conflictos, no habría nada. No habría Estaríamos muchos problemas. unos Siempre... para los otros. Sí, bueno, que en realidad es el objetivo, ¿no? Principal del ser humano, llegar a ese nivel, ¿no? A ese nivel. A través de esta herramienta que es el cuerpo humano que tenemos y que estamos utilizando, pues hacerlo evolucionar, ¿no? Hacia ese punto, hacia esa cumbre, ¿no? Tenemos camino, ¿eh? Sí, tenemos mucho camino. Una pregunta, Juanma. Bueno, has escrito un libro. Sí, bueno, precisamente por lo que yo te contaba de que uno lo va transmitiendo en sus círculos más íntimos y tal y cual, pues en una de estas reuniones familiares entre familia y amigos, hay una persona que me dice, oye, Juanma, pues tú esto tendrías que escribirlo. ¿Y tú? Y para que llegara más gente y tal.
Y yo nunca me había planteado el escribirlo. Lo que pasa es que aquella persona cuando me dice eso y tal, pues aquello me hace reflexionar, digo... ¿Es una señal? ¿Podría ser una señal para que despertaras? Puede ser, porque, bueno, el caso es que bueno, yo... lo tenemos aquí. Sí, yo me pongo a escribir este libro que fue, bueno, con toda fluidez, ¿no? Y este libro, ahí cuento mi experiencia cercana a la Sí. muerte, pero no se basa el libro solo en la experiencia. Ahí he querido compartir otras cosas, ¿no? Lo he dividido en 3 partes. El libro, que lo titulo ¿Y si mañana me voy? Porque esa es una pregunta muy sugerente, ¿no? ¿Y si mañana me voy? Por un lado, ¿qué estoy haciendo hoy con mi vida? Bueno, ser consciente, ¿vale? Y si mañana me voy, ¿qué me voy a encontrar? ¿Vale? Esas Vale. 2 vertientes, ¿no? Vale. Y entonces el libro, como he dicho, lo he dividido en 3 partes. La primera parte la titulo Cuidando de ti, cuidando de los demás, y entonces ahí hablo un poco de mi filosofía de vida, ¿no? Como yo la entiendo. Vale, Y a mí me va bien. vale. La segunda parte es mi experiencia cercana a la muerte, y la tercera parte, que la titulo Lo paranormal es más normal de lo que parece, pues ahí he compartido muchas experiencias de estas extraordinarias que a cualquier persona le ocurren. Bueno, otra cosa que sea consciente de lo que le está ocurriendo. Y entonces ahí hay cosas muy significativas que muchas personas de mi ámbito de confianza han querido compartir en el libro para que sea compartido por los demás también. Qué bueno, qué bueno. Bueno, aparte del libro, también haces una actividad, ¿no? Que es muy importante, que es, bueno, ¿cómo se llama la actividad? Bueno, mira, la actividad que es un evento Sí. que venimos realizando que se llama, la hemos bautizado con el nombre Estuve allí. Vale. Y entonces es un pequeño congreso, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Sí. Yo lo llamo un encuentro. Es un encuentro que lo hacemos público, de forma totalmente altruista. De hecho, ahora ya llevamos 2 años haciéndolo. Nace, pues, de 3 personas, que es un amigo que tenemos mi mujer y yo en Madrid, que precisamente nos conocimos porque él también no tuvo una experiencia con la muerte, pero bueno, tuvo una experiencia que para él fue Radical. radical y trascendental total, Vale. ¿no? De su forma de ver la vida. Bueno, pues entre este chico, que se llama, Cristina y yo, pues conjugamos de hacer algo, ¿no? Por ayudar a la gente, porque te das cuenta que cuando tú hablas de estos temas, al que es receptivo le ayuda. Entonces, y pienso por otra... ¿Y el que no es receptivo? Bueno, por lo menos hace plantearse algo, ¿no? Si es inteligente, se va a plantear No, se hace la algo. típica pregunta, ¿no? Bueno, creo que no, pero ¿por qué no? Voy Bueno, a darle la oportunidad de... Sí, de escuchar, ¿no? Con escuchar más atención cuando escuche a alguien hablar de esto, ¿no? Entonces nace este encuentro, ¿no? Sí. Que lo hacemos cada año en Madrid, en Casa de Vacas, ahí en el Parque de Retiro, porque, bueno, también nos facilitan la sala de allí del teatro que hay en Casa de Vacas, nosotros súper agradecidos, y solemos traer a 5 ponentes. Normalmente o traemos 3 testimonios y 2 doctores, alguien de la ciencia, porque aunque no es necesario, ¿no?, para transmitir esto que lo haga alguien de la ciencia, pero también entendemos que para mucha gente incrédula o que esté abierta sin llegar a tener la mentalidad de decir esto existe o esto puede ser, pues esta labor que hacen estos científicos, pues de comunicar todo esto es súper importante, ¿no? Porque Es ya como viene de reafirmar, un ¿no? ámbito de la ciencia, ¿no? Claro. Y solemos traer eso, 5 ponentes y... Bueno, que en realidad es un éxito, ¿no? Sí, ¿No? Que ahí te das cuenta, yo creo, Juanma, que estás haciendo una gran labor, ¿no? Ahí te das cuenta que realmente la gente necesita escuchar... eso está clarísimo, porque... estas historias o estas vivencias reales, ¿no? Abrir un poco el camino, ¿no? Eso es otro granito de arena, igual que el libro, no se basa de... Uno no quiere ningún afán de protagonismo por nada de nada. Es aportar un granito de arena a esta sociedad, ¿no? Y ya está. Es decir, como se suele decir, ¿no? Irte de este mundo dejándolo un poquito mejor de lo que te lo encontraste, ¿no? En tu ámbito. Sí. Entonces, pues eso nosotros nos hemos dado cuenta. Ya te das cuenta cuando a nivel personal
lo vas contando y vas transmitiendo y vas compartiendo, que hace un efecto balsámico, por lo menos. Cierto es. Entonces, pues eso decidimos hacerlo un poquito más grande. Bueno, más abierto. Porque luego te das cuenta que en el público, porque nosotros cuando hacemos este evento al final del día, cuando ya termina, cuando ya lo vamos a clausurar, hay una parte que hacemos subir a los 5 ponentes al escenario y entonces dejamos a la gente que les haga preguntas o compartan experiencias. Y ahí nos hemos encontrado historias impresionantes, ¿no? O preguntas muy elocuentes y muy interesantes donde la ciencia puede entrar, ¿no? Correcto. Y es una cosa muy importante porque ya está bien también se hace un llamamiento, ¿no? Por ejemplo, en los hospitales, cuando la gente ha tenido una experiencia de esta índole o simplemente las personas que ya están a punto de trascender, ¿no? Que suelen narrar experiencias que están teniendo. Cierto. Y no se les toman en serio. Cierto, y la típica, ¿no? Es el típico ejemplo, ¿no? Yo lo he visto mucho en mi trabajo, ¿no? Personas que están a punto de trascender, ¿no? Morir o muerte para mí es una palabra fea, ¿no? Bueno, yo lo amo como a ti, ¿no? Trascender. Bueno, vamos a trasciende, ¿no? Pero es curioso porque todas las personas que están ahí lo viven, es decir, viven que, un ejemplo, ¿no? Ven a sus familiares que los vienen a buscar. Bueno, es que eso es así. Oye, que viene, ¿cómo puede ser que mi padre está aquí sabiendo que está, ¿no? Que no está vivo, ¿no? Claro, aquí comenzaría la ciencia, decir, bueno, esto es efecto de la cabeza, ¿no? Claro, la ciencia es el cuerpo que se está apagando, son los últimos pelotazos de oxígeno, ¿no? Pero claro, cuando comienzan a dar detalles de esto, incluso pacientes que se han dado cuenta de una enfermedad degenerativa, ponemos una enfermedad de Alzheimer, ¿no? Que antes de fallecer recuperan, ojo, bueno, solamente lo sabrás, recuperan no la totalidad de los recuerdos, pero recuerdan una lucidez, tienen una lucidez tan asombrosa que reconocen todo lo que está pasando alrededor, se despiden y al cabo de 2 horas se van. Sí, sí. ¿Cómo puede ser? O hay gente, mira, nosotros, pues bueno, por el tema del congreso, estos que hacemos y tal, pues hemos conocido a mucha gente del ámbito sanitario, claro, muchos médicos. Y hay un médico que nos contaba porque él estaba, en paliativos, y que se había encontrado con algo que ya era muy común, que había mucha gente que sabía el momento y la hora de que se iban a marchar, que ya iban a fallecer. O sea, y se lo decían, no, doctor, no se preocupe. No se preocupe que yo. Ha venido mi hermanico a verme y me ha dicho, oye, que nos tenemos que ir. Y a las 3 de la tarde yo ya me voy. Y a las 3 fallecía. Pues a lo que hablábamos, ¿no? Es tan importante de que en estos lugares, como son los hospitales, se les escuche y se les haga caso. No se ignoren ni digan, no, eso es la medicación, no. No. El problema, Juanma, es eso, ¿no? Cuando hay tantas evidencias hay que tomarlas ya un poco en serio, ¿no? Y eso son los científicos, ¿no? Para que abran un poco la mente y buscar porque lo que tengan que buscar. Mira, yo considero, después de lo vivido y de mi trayectoria como ser humano, que para mí el momento más importante de la vida de un ser humano, por lo menos en la mía, va a ser el momento en que yo fallezca. En ese momento, para mí va a ser el momento más importante. Porque tú fíjate, ¿no? Que también es muy común, ¿no? La gente cuando ya está a punto de morir, entonces nos arrepentimos de no haber hecho esto, aquello, de no haber perdonado, que nos hayan perdonado, que no sé qué, no sé cuánto. Joder, no esperemos al último momento. Hagámoslo durante nuestra vida y nos vaya. Y de esa forma nos vamos a ir sí o sí en paz. Y si le tienes que decir te quiero, díselo, que no pasa nada. Que es la palabra más fácil, pero a la vez más difícil, igual que el perdón. Es muy fácil decirlo, pero otra cosa es aplicarlo, ¿eh? Siempre lo que digas que salga del corazón. Siempre, yo creo que es una pieza importante. Este sí que no se equivoca nunca. Genial. Y es eso, y entonces te das cuenta de que, bueno, pues ese momento crucial, el más importante para mí, pues si lleváramos la vida como tenemos que llevarla, todo el mundo nos iríamos en paz. Pero igualmente nos iremos en paz, ¿no? Bueno, hay gente que según haya vivido se va a ir con miedo. Luego, claro que tendrán
los miedos, el antes, su abrazo de amor, ¿no? Pero en ese momento de paso igual se van con miedo y tienen miedo, y eso se puede uno ahorrárselo. Simplemente... Nunca al irse con miedo, ¿no? No. Bueno, genial. No. Juanma, vaya historia, ¿eh? Ya me la habías contado hace tiempo, pero es que cada vez alucino más porque me lo imagino, intento ponerme a tu piel, pero es que es imposible, ¿no? Bueno. No puedo sentir lo que tú sentiste, no puedo ver lo que tú vistes, el amor que tú sentiste yo no lo siento, pero bueno, es la fe absoluta que yo tengo, ¿no? Y por eso hago estas charlas, ¿no? Porque creo que son importantes, porque aparte que tranquiliza a las personas, ¿no? Y hace que tu mente cambie y tengas una vida plena, ¿no? Y nada, solamente decirte que muchísimas gracias, Juanma, por estos momentos, gracias por salir de tu trabajo y explicar al mundo, pues, bueno, tu experiencia. Pero para acabar, ¿qué le dirías a la gente que nos está escuchando o nos está viendo? Bueno, habría muchas cosas que decir, que ya lo hemos hablado, que es pero lo que la clave, que es lo que a mí me quedó, que fue ese regalazo, es el amor con mayúsculas, en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos, en todo lo que tenemos alrededor, las personas, todo. O sea, es lo más importante. Ese es el equipaje que nos vamos a llevar. No hay otro, lo demás se va a quedar todo aquí. Pero ese equipaje, el amor que tú hayas recibido y tú hayas dado, y que tú seas consciente de eso, ese es el que te va a ser, ese es tu equipaje. Pues bueno, pues nada, intentaremos llevar un equipaje... Que pese mucho. Pero todo lo que sea, pues cariño, amor y que cuando estés ahí arriba digas, bueno, he hecho un buen trabajo. Y que no tengamos miedo cuando llegue la hora de irnos o que se vaya a ir algún familiar. Lógicamente, se irán, claro. Como hemos dicho antes en la conversación, hay que pasar un duelo, pero no tengamos miedo porque es algo natural en este mundo, forma parte de la vida, pero que la vida no acaba ahí. Al contrario. Comienza la aventura. Comienza la verdadera vida, ¿no? Lo que realmente somos. Pues ahí nos quedamos ahí con esa aventura que tarde o temprano todo el mundo pasará. Es cuestión de tiempo. Sí. Es cuestión de tiempo. Que muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando, nos estáis viendo y espero que hayáis disfrutado como yo he disfrutado. Sí, yo también. Juanma, como esta es tu casa, que siempre te lo he dicho, y bienvenido. Muchas gracias. A tu esencia, y cómo no, siempre se lo digo a la gente, bienvenido, ¿no? Muchas gracias. A esta vida, ¿no? Gracias a ti por darme la oportunidad y por hacer la labor que haces con el único interés de compartir cosas buenas. Esa es mi intención. Gracias, Juanma. Gracias a ti. Como podéis comprobar, es igual la edad que tengamos, es igual si eres mayor, si eres joven, pero hay una cosa que siempre quedará, ¿no? Que es la esperanza, ¿no? Y este tipo de conversaciones lo que hacemos es dar esa esperanza y ese amor. No olvidaros nunca de reconoceros y tampoco olvidaros nunca de dar mucho, mucho, mucho amor, como ha dicho Juanma. Un besazo, cuidaros, Leo.